Hola, en el video de hoy estaremos discutiendo sobre los principales fármacos utilizados en la terapia antirretroviral. Hablaremos de su mecanismo de acción, de sus principales reacciones adversas, de su farmacodinamia, sus indicaciones y contraindicaciones. También hablaremos sobre el virus de inmunodeficiencia humana y por qué estos fármacos son utilizados en el tratamiento de este virus. Como objetivos específicos de esta presentación tenemos identificar las drogas antirretrovirales más utilizadas en la práctica clínica, exponer la farmacocinética, farmacodinamia, indicaciones, reacciones adversas, interacciones y contraindicaciones de los antirretrovirales, reconocer los principales esquemas antirretrovirales en condiciones generales y específicas, describir las principales complicaciones propias de la enfermedad y otros medicamentos retrovirales. La terapia antirretroviral es el tratamiento de las personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana, con fármacos anti-VIH. El tratamiento consiste en una combinación de fármacos, comúnmente llamada terapia antirretroviral de gran actividad, que suprime la replicación del virus. Esta se utiliza en una combinación de fármacos para aumentar la potencia y reducir la probabilidad de desarrollar resistencia. El VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. Se estima que para el 2019 existían 38 millones de personas infectadas con VIH. La imposibilidad de erradicar el virus por completo de sus reservorios conlleva la necesidad de mantener dichos tratamientos de manera indefinida para suprimir su replicación. Generalidades. Los fármacos antirretrovirales son medicamentos específicos para el tratamiento de infecciones por retrovirus, como lo es el virus de inmunodeficiencia humana, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El tratamiento antirretroviral es uno de los componentes claves en la atención integral de los pacientes que viven con VIH-Sida. Estos van a tener un aumento del riesgo cardiovascular, de enfermedades renales y hepáticas que se atribuyen a un estado de actividad inflamatoria exacerbada en el VIH-Sida sin tratamiento antirretroviral. La farmacoterapia de la infección por VIH es un campo en rápido movimiento. Las combinaciones de 3 medicamentos son el estándar de mínimo cuidado actual para esta infección, por lo que los agentes y formulaciones disponibles constituyen varios miles de regímenes posibles. La eficacia de los fármacos antirretrovirales ha provocado un cambio radical en la historia natural de la infección por VIH. Tras la aparición del ácido budina, el cual es el primer antirretroviral que surgió en el año 1987, se han ido identificando diferentes dianas en el ciclo replicativo viral, susceptibles de ser inhibidas o bloqueadas. La adherencia al tratamiento es la principal condición para el éxito de los antirretrovirales. Antes de realizar la prescripción, se debe contar con la aceptación y comprensión de los pacientes que se someterán al tratamiento. El inicio de la terapia antirretroviral es urgente. El incumplimiento es la causa más importante de fracaso terapéutico y de selección de cepas resistentes. La terapia antirretroviral reduce la mortalidad y morbilidad entre las personas infectadas por el VIH y mejora su calidad de vida. Los beneficios de la terapia antirretroviral también incluyen la prevención de la transmisión del VIH mediante la supresión de la replicación del virus en personas que viven con VIH. Objetivos del tratamiento antirretroviral: reducir de forma duradera la carga viral a niveles indetectables, restaurar y preservar la función inmune, prolongar la sobrevida, mejorar la calidad de vida evitando la ocurrencia de enfermedades oportunistas, prevenir la transmisión vertical durante el parto y otras formas de transmisión. Patogénesis del VIH. El VIH es un lentivirus, una familia de retrovirus que ha evolucionado provocando una infección crónica persistente con inicio gradual de los síntomas clínicos. La replicación es constante después de la infección y aunque algunas células infectadas pueden albergar virus no replicantes durante años, en ausencia de tratamiento antirretroviral generalmente no hay un verdadero periodo de latencia viral después de la infección. La mayor parte de la epidemia involucra al VIH tipo 1 y el VIH tipo 2.
el cual está más relacionado con el virus de inmunodeficiencia en simios y se concentra en el oeste de África. Tras que se produce la adquisición de la infección por VIH, vamos a tener una disminución transitoria en el número de linfocitos TCD4. Posteriormente, habrá una disminución constante del recuento de linfocitos TCD4, que va a estar acompañado por un aumento de concentración plasmática del ácido ribonucleico del VIH. Esto va a conllevar a que los pacientes tengan un riesgo creciente de enfermedades oportunistas. Mecanismo de acción de los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleócido. Estos son profármacos que requieren activación intracelular previa. Son fosforilados en el citoplasma por diversas enzimas y son convertidas en forma trifosfato, ejerciendo un doble mecanismo de acción para inhibir la enzima transcriptasa inversa, ya sea por unión de forma competitiva, al unirse a dicha enzima de forma más natural que los sustratos nucleócidos naturales o finalizando la síntesis de la cadena de ADN proviral. Mecanismo de acción de los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleócido. Estos también actúan inhibiendo la enzima transcriptasa inversa, pero a diferencia de los fármacos análogos de nucleócido, no necesitan ser fosforilados para su actividad y tampoco se incorporan a la cadena de ADN en formación, sino que ejercen su mecanismo de acción uniéndose no competitivamente en un lugar cercano al centro catalítico de la enzima. Los fármacos que inhiben la enzima proteasa, ellos se unen reversiblemente al lugar de dicha enzima y la inhiben de forma competitiva, impidiendo la excisión de precursores proteicos, genes GAP y GAPUL, abortando así la maduración y que nuevas células sanas se infecten por nuevos vibriones generados. Los inhibidores de la integrasa está compuesto por tres grandes fármacos, los cuales son raltegravir, elvitegravir y dolutegravir, que evitan la acción de la enzima integrasa, cuya acción es permitir que el ADN viral se integre al ADN celular, proceso que se conoce como integración de ADN, permitiendo que una célula infectada produzca múltiples copias del ARN para la producción de virus nuevos. Entonces, al bloquear el efecto de la enzima integrasa, se impide que los virus se repliquen y también se detiene la propagación de la infección del VIH a otras células del cuerpo. En la familia de los fármacos que inhiben la fusión, solo existe un representante, el cual es el fármaco enfuvirtida, que su mecanismo de acción es inhibir la reordenación estructural del GP41 del VIH1. Se une extracelularmente a la proteína del virus de forma específica y bloquea la formación entre membrana del virus y la célula diana. A continuación hablaremos de la farmacocinética de los antirretrovirales. Dentro de ellos tenemos a los inhibidores de las proteasas. Este grupo se caracteriza por una enorme variabilidad entre una persona y otra, hablando de su farmacocinética. Los medicamentos de esta clase se eliminan por mecanismo oxidativo en el hígado, excepto el nelfinavir. Todos son metabolizados de manera predominante por el citocromo 3A4, eliminado por la misma fracción enzimática. Dentro de este grupo tenemos al saquinavir. Liberación, se dan por vía oral y tienen una escasa biodisponibilidad de tan solo un 4%. Cabe destacar que su biodisponibilidad mejorará con el consumo de alimentos ricos en grasa. Absorción, se unen a proteínas plasmáticas en un 98%. Distribución, es extensa que incluso alcanza el líquido cefalorraquídeo en bajas concentraciones. Metabolismo, es metabolizado predominantemente por el citocromo 3A4 de intestinos e hígados, como habíamos dicho anteriormente, y para una mejor concentración plasmática se administra el ritonavir y mejora de 20 a 30 esta. Excreción, el fármaco original y sus metabolitos son eliminados por las vías biliares y heces en un 95% y orina 3% o menos.
También dentro de este grupo tenemos al ritonavir. Liberación tiene una biodisponibilidad de un 60 a un 70%. Absorción es rápida y poco modificada por los alimentos. Distribución se unen a proteínas plasmáticas en un 98%, en particular a las glicoproteínas, y atraviesan mal la barrera hematoencefálica. En su metabolismo, este induce su propio metabolismo y es metabolizado preferentemente por el citocromo 3A4 y en menor extensión el citocromo 2D6. Excreción es eliminado principalmente por las heces en un 86% y por la orina en un 3%. Dentro de este grupo también tenemos al nelfinavir. Liberación. No se ha determinado la biodisponibilidad absoluta en humanos. Es desconocida. Absorción. Tiene muy buena absorción y se administra habitualmente con las comidas. Distribución. Menos unión a proteínas plasmáticas con concentración en un 40%. Dentro de su metabolismo, sabemos que se metaboliza por la acción de varias proteínas del citocromo P. Es el único inhibidor de las proteasas que no se puede reforzar con ritonavir porque no se metaboliza extensamente por la acción del citocromo 3A4. Es el único. Excreción se elimina por heces en un 87% y del 1 a 2% en la orina. A continuación vamos a hablar de los inhibidores de la integrasa. Dentro de este grupo tenemos al raltegravir. Liberación. No se ha determinado la biodisponibilidad absoluta en humanos, es desconocida. Absorción. Las comidas con cantidades moderadas de grasa incrementan de manera significativa esta propiedad. Distribución. Está unido en un 83% a proteína en el plasma humano. Metabolismo es hepática por glucuronidación enzimática. Y en su excreción decimos que se eliminan por glucuronidación enzimática de la misma manera. Esquemas recomendados para el tratamiento de los pacientes. El tratamiento antirretroviral debe iniciar de manera inmediata a toda persona infectada con el VIH, independientemente del estadio de infección. Si ésta presenta sintomatología clínica, se debe comenzar el esquema de tratamiento. Entre los valores a evaluar para determinar el estadio de infección se encuentran el conteo de células CD4 y la carga viral o viremia plasmática. De entre los esquemas para el tratamiento se encuentra el tratamiento de primera línea, cuyos fármacos son, en adolescentes y adultos, tenofovir, emtricibatina y efavirenz. En niños mayores de 3 años, abacavir, lamivudina y efavirenz. Y en niños menores de 3 años, abacavir, lamivudina y lopavir o ritonavir. Se pueden usar como alternativas en el tratamiento de primera línea la sidobudina, la neviparina o la etravirina. En caso de que falle el tratamiento de primera línea, ya sea por una resistencia del virus, se procede a usar un esquema de segunda línea, que consiste de sidobudina, lamivudina, ritonavir en adultos, abacavir, lamivudina, efavirenz en niños mayores de 3 años, sidobudina, lamivudina y neviparina en niños menores de 3 años. Los tratamientos de tercera línea están dirigidos a pacientes que hayan sufrido una recaída en la viremia o hayan dejado el tratamiento por un lapso de tiempo. En este caso se utilizan duranavir, emtricibatina y tenofovir. Estos esquemas antes mencionados son los que más se utilizan en la práctica médica, pero también existen excepciones a la regla, como lo son los tratamientos de pacientes embarazadas, en cuyo caso pueden ser utilizados la lamivudina, sidobudina como inhibidores de transcriptasa inversa, la neviparina como un inhibidor no nucleósido de transcriptasa inversa, y lopinavir y ritonavir como inhibidores de la proteasa. Actualmente no existen datos suficientes para indicar que los inhibidores de entrada o de la integrasa sean seguros para utilizarlo en pacientes embarazadas, con lo cual se contraindica su administración. Si existiera una falla con los esquemas recomendados, es en general predecible una resistencia de parte del virus, generada de tal manera que en la mayoría de casos una prueba de resistencia no proporciona más información. Basados en los resultados obtenidos en la práctica diaria, en la siguiente tabla se recomiendan los esquemas a secuenciar después de la primera falla en cuanto a nucleósidos.
Se considera una falla terapéutica a múltiples retrovirales cuando se presenta resistencia a al menos un fármaco de cada categoría, o sea, un inhibidor de transcriptasa inversa, uno no nucleócido y un inhibidor de la proteasa. En estos casos no dejamos de administrar el tratamiento, ya que la suspensión del mismo ha probado un aumento en la mortalidad del paciente. Lo que se recomienda en estos casos es cambiar a un inhibidor de proteasa más agresivo o más efectivo contra el virus. Como principales indicaciones para dar inicio al tratamiento antirretroviral tenemos los pacientes sintomáticos. Todo paciente con diagnóstico establecido de VIH avanzado o SIDA, sin importar los niveles de linfocitos CD4 y su carga viral. También en pacientes asintomáticos. Aquí se recomienda iniciar tratamiento cuando el conteo de linfocitos CD4 sea mayor de 350 linfocitos CD4. Independientemente del valor de la carga viral. También en aquellos pacientes con CD4 mayores de 350 células por milímetro cúbico con cargas virales mayores de 100.000 copias por mililitro, podrá considerarse el inicio de la terapia antirretroviral de común acuerdo con el paciente. También en los pacientes con CD4 mayores de 350 linfocitos y cargas virales menores de 100.000 copias por mililitro se sugiere diferir la terapia antirretroviral y evaluar periódicamente los linfocitos CD4. Está recomendado el tratamiento para los siguientes grupos, independientemente del conteo de linfocitos CD4. Como grupo número 1 tenemos a mujeres embarazadas. Grupo número 2, pacientes con nefropatía asociada a VIH. Grupo número 3, pacientes infectados con virus de hepatitis B cuando el tratamiento se detiene. 4, en pacientes con hepatitis. Quinto, se aclara que no está indicado iniciar terapia antirretroviral durante el síndrome retroviral agudo.